se aplica para los sustantivos de manera regular, plural nouns, ¿de acuerdo? Aquí está el singular nouns y el plural nouns. La primera regla dice lo siguiente. Si los sustantivos terminan en S y H, si los sustantivos terminan en C y H, si los sustantivos terminan en S, si los sustantivos terminan en X, si los sustantivos terminan en Z. ¿Qué vamos a hacer cuando estos sustantivos terminen en estas letras? Vamos a añadir la es para pluralizar. Y vamos a ver en el siguiente ejemplo. ¿Se acuerdan que alguien dijo, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta? Y les decía que hoy vamos a ver las reglas, ¿verdad? ¿Alguien? Ok, entonces hoy vamos a ver esas 5 reglitas para identificar. Por ejemplo, wish, que se traduce como deseo, termina en S y H. Por esa razón, para el plural de deseo, si nosotros queremos convertir al plural, tenemos que añadir simplemente la E y la S. Es wishes, wish, wishes, ¿no? Deseos. Su traducción ya es deseos. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo termina con C y H. Church. Y su traducción es iglesia. Como termina con C y H, vamos a añadir es para que se convierta en iglesias, es decir, para que se convierta en plural. Cuando la terminación es en S, por ejemplo, el caso de vas, la U se lee como A, ¿de acuerdo? Vas, autobús, se traduce como autobús. Entonces, si yo quiero decir autobuses, ¿qué vamos a hacer? A esta S vamos a añadir la S, ¿de acuerdo? Y se va a leer basis, basis, ¿de acuerdo? Basis. La verdad ingresan muy tarde, no sé, ustedes determinen hasta qué tiempo podemos dar plazo. No quiero perjudicar a nadie, por eso sigo admitiendo, ¿de acuerdo? Basis. Pero, pero eso hace también que nosotros nos veamos perjudicados, ¿no? A ver, denme un minutito, vamos a admitir a sus compañeros. Ya, muy bien. Basis, ¿de acuerdo? Entonces se traduce como autobuses en plural, simplemente añadiendo la E y la S. ¿Cuándo vamos a añadir la E y la S? Cuando termina en S y H, en C y H, en S. O cuando la palabra termina en X, como en este caso, el sustantivo fox, que se traduce como zorro. Para decir zorros, vamos a añadir la E y la S, que sería foxes. Ahora, bath. Aquí tenemos doble Z, termina en Z.
Y si el sustantivo termina en Z, tenemos que añadir la E y la S para decir zumbidos en plural. Y su traducción va a ser zumbidos, ¿verdad? La palabra es vacis. Vacis. Esta es la primera regla. ¿De acuerdo? Entonces, esto tienen que memorizarse, repasar, revisar también, ¿de acuerdo? En todos los sustantivos que terminan con S y H, como este ejemplo, para pluralizar tenemos que añadir la E y la S. Wish, wishes. Crash, crashes. Vas, bases. Fox, foxes. Vas, bases. ¿De acuerdo? Este vas pareciera que fuera igual que este vas, ¿no? Este es más interdental. Vas, bases. ¿Se entiende? Hasta aquí la primera regla. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien, Noelia, te escucho. Lo lamento, licenciada, no pude entender bien en el tercer y quinto ejemplo. ¿Puede repetir, por favor? Claro que sí. ¿Cuál es tu duda? A ver, mira, si observas la diapositiva, tenemos 5 ejemplos con estas terminaciones. En cada palabra tenemos el ejemplo. Por ejemplo, la S y la H que termina aquí en esta palabra. Toda palabra, todo sustantivo que termina con esto, con S y H, con C y H, con S, con X o Z, para pluralizar necesitamos añadir la E y la S a todo sustantivo que termina con S y H. ¿Qué es un sustantivo? Es el objeto, las cosas, las personas, todo de lo que se habla. Eso es el sustantivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el sustantivo deseo, el sustantivo iglesia, el sustantivo autobús, el sustantivo zorro, el sustantivo zumbido. Entonces, estas palabras cumplen con la regla de terminar con SH, CH, S, X y Z. Entonces, si yo quiero pluralizar la palabra deseo, ¿cómo sería en inglés? En inglés, deseo se escribe wish, pero ¿cómo pluralizo? ¿Cómo escribo deseos? Wish. ¿Cómo sería la palabra deseos en inglés? Wishes. Muy bien, perfecto. Ahora bien, tenemos la palabra o el sustantivo iglesia. Termina con la C y la H en inglés, porque iglesia se escribe church en inglés. Pero para pluralizar y decir iglesias, ¿cómo vamos a escribir? Añadiendo la E y S. ¿Y cómo se pronuncia? Church, cheese, churches. Entonces, hasta ahí cumple. Para pluralizar vamos a añadir la E y la S.
Ahora, en bus, que es bus, para decir buses, vamos a añadir la E y la S. Buses, que se va a traducir como autobuses. Y en Fox, más sencillo, ¿no? Igual termina en X. Pero para decir el sustantivo zorro en inglés, vamos a traducir a Fox. Pero para decir zorros, va a ser Fox, cis, ¿verdad? Foxes. Y la palabra bus termina con Z. Se traduce como zumbido. Para decir zumbidos en inglés, simplemente vamos a añadir la E y la S. Zumbidos. ¿De acuerdo? Como pueden observar, en esta filita están los singular nouns, es decir, los nombres en singular, los sustantivos en singular. Y en la otra filita están los plural nouns, los sustantivos en plural. Entonces, para pluralizar la palabra, cuando termina en S y H, C, H, S, X y Z, vamos a añadir simplemente la E y la S. Esa es una regla. Tenemos que memorizar esto, ¿de acuerdo? Vamos a añadir la E y S. Cuando termine en SH, en CH, en S, en X y en Z. ¿De acuerdo? ¿Alguien hasta ahí? Lice, otra pregunta. En cuanto a la pronunciación de la E y la S, ¿sería en todo caso de wishes, algo así? En la E lo convertiríamos en pronunciación como la I o directamente lo mantenemos como es directamente. Muy bien, excelente pregunta. A ver, el truco para la pronunciación está en... A ver, denme un minutito, a ver, voy a revisar la diapositiva. Ok. Cuando termina con doble E, se convierte en I. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, vamos a tratar de mantener la E dependiendo al sonido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, wishes. Podemos, en la letra E se cambia por la I, porque es una vocal fuerte, ¿de acuerdo? Cambiamos por la I, porque es una vocal fuerte. En el caso de la O, no se cambia. Eso lo vamos a llevar más adelante, el tema de la pronunciación. Pero la E, por lo que es una vocal fuerte, se va a escribir, se va a pronunciar como I, ¿de acuerdo? Wishes, searches, basis, foxes y basis. Y la Z, ¿cómo se pronuncia Z? Por eso también tenemos que recordar el abecedario, el alfabeto. La Z se pronuncia como Z, Z, ¿recuerdan? Basis. Por esa razón es que es un poquito más, mm, no es como esta, ¿no? La de arriba con ese basis. Es más sencillo, ¿no? El otro es Z, Z. Tiene un sonido más basis. ¿De acuerdo? Gracias, Lice. Ok, muy bien. Vamos a llevar eso de la pronunciación más adelante y ahí les voy a dar igual algunos truquitos para pronunciar, pero el alfabeto, les he pasado esa diapositiva de alfabeto con su pronunciación, también es muy importante el alfabeto, pero hay algunos truquitos más, entonces eso lo vamos a ir aprendiendo más adelante. ¿Hasta ahí alguien tiene otra duda?
Esa es la primera regla. Estamos en la primera regla, nos faltan 4 más. Nadie, ¿no? Ok, continuamos entonces. Vamos con la segunda regla. Miren, lean acá. Si los sustantivos terminan en O y antecede una consonante, vamos a agregar lo que es la es para que sea plural. Pero si antecede una vocal, vamos a añadir solo la S. Entonces sí influye el tema de la consonante y de la vocal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos 4 cuadritos. La primera fila que está en singular nouns, es decir, en singular, y el segundo cuadrito que está en plural. En la primera fila, como pueden observar, está marcado con celeste. ¿Por qué está marcado con celeste? Porque estoy señalando la consonante antes de la O. ¿Cuál es la regla? Que si antes de la O existe una consonante, para pluralizar tenemos que añadir la E y la S. ¿De acuerdo? En este caso vamos a hablar del sustantivo papa. Como estamos hablando del sustantivo papa, en inglés se traduce potato. Potato. La A se cambia por A, ¿verdad? Si recordamos el alfabeto es A, B, C, G, D, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se lee A, la A, ¿de acuerdo? A. Entonces, potato. Eso es en singular. Y como le antecede una consonante a la terminación O, para que sea en plural papas, vamos a añadir la E y la S. Esta E y S siempre y cuando le anteceda una consonante a la O. Esa es la segunda regla, ¿de acuerdo? Potato, potatoes. Esa es como algo invisible. Potatoes. Porque no leemos potatoes. No, potatoes directamente, ¿de acuerdo? Alguien quiere ingresar a la llamada, ¿verdad? Un minutito. Ok, entonces, potato, potatoes. Ahora, de igual manera con la palabra héroe. En inglés se traduce, se escribe hero, hero. La E se pronuncia como I y la H como J. Hero y la O como O. Si se dan cuenta, no cambia la O. Potato, hero. Ahora, como le antecede una consonante a la O, para realizar su plural, héroes, vamos a añadir simplemente la E y la S.
Heroes. ¿De acuerdo? Heroes. Vamos a tratar de evitar leer la E. Heroes. Heroes. Tomato. De igual manera, a la O le antecede una consonante. Tomato se traduce como tomate. Entonces, para el inglés y para el plural, vamos a añadir la E y S, que sería tomatoes. Tomatoes, que se va a traducir como tomates. Otro ejemplo, búfalo, que como pueden ver antes de la O, igual hay una consonante, en este caso la consonante L, por eso está con celestito. Entonces, para decir búfalos, de igual manera, para pluralizar, simplemente vamos a añadir la E y la S. Entonces, se va a leer búfalos, ¿de acuerdo? Estamos tratando de evitar la E, en este caso, al lado de la O, ¿no? Búfalos, búfalos, búfalos. Ahora bien, otra regla dice, primeramente dice, ¿no? Si los sustantivos terminan en O, perfecto, como potato, hero, tomato o búfalo, y antecede una consonante, agregamos es, como ya hemos visto. Pero si antecede una vocal, simplemente vamos a añadir la S. Claro ejemplo como la palabra radio. Como pueden observar, le antecede una vocal. Entonces, por esa razón, se escribe con simplemente añadiendo una S para el plural, radios. La I está con celeste porque le antecede a la vocal O. Siempre y cuando la palabra termine con O y le anteceda una vocal, vamos a añadir la S para el plural. De la palabra radio, su singular, para pluralizar vamos a añadir la S que va a ser radios. Ahora, portfolio dice, ¿no? Que se traduce como portafolio. Entonces, portfolio. Para plural, portfolios. Estéreo. Para plural, estéreos. Video. Para plural, videos. Pareciera español, ¿no? Pero no. Radio, radios. Portfolio, portfolios. Estéreo, estéreos. Video, videos. Aquí creo que no hay mucho problema en la pronunciación. ¿Se entiende? Hay una excepción, o bueno, dos, ¿no? Dos palabras conocidísimas que son el tema de la palabra foto y la palabra piano. Como pueden observar, antes de la O antecede una consonante, pero no estamos añadiendo la ES como estas reglas, ¿no? Estamos añadiendo directamente la S. Por lo que no sigue esta regla se denomina excepciones. Solo estas dos palabras son excepciones. Entonces, con esto, ustedes tienen que memorizarse estas dos palabras, ¿de acuerdo? Fotos, porque esta es la excepción de la regla. No sigue la misma regla. Por eso son excepciones.
fotos y pianos. Piano y foto. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda de la segunda regla? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Se está comprendiendo? ¿Están fáciles los ejemplos? Muy bien, Clara, sí. Les voy a enviar hoy la diapositiva para que ustedes repasen, ¿de acuerdo? Van a guardar también el material de estudio. Muy bien. Esta es la tercera regla. Voy a ampliar pantalla, ¿de acuerdo? Ahí está. Si los sustantivos terminan en Y y antecede una consonante, entonces reemplazamos la Y por IES. Siempre y cuando anteceda una consonante, vamos a reemplazar por IES. Si antecede una vocal, no vamos a reemplazar por IES. Simplemente vamos a añadir la S. Por ejemplo, tenemos la palabra lady. A la palabra lady le antecede la letra D. ¿Qué quiere decir? Una consonante D. Entonces, por esa razón vamos a cambiar para el plural por la I latina y añadimos la E y la S. IES. Lady se traduce como dama. Si queremos decir damas, vamos a cambiar la Y por la I latina y vamos a añadir la S. Lady, ladies. Party, lo mismo, ¿no? Party. Vamos a cambiar la Y por la IS. Parties. Si se dan cuenta, como que no pronuncio la E, ¿no? Directamente parties, ladies, babies, baby. Pero si antecede una vocal antes de la Y, por ejemplo, la palabra monkey, simplemente vamos a añadir la S para decir monos. Por ejemplo, esta palabra ya la hemos visto adelante, ¿verdad? Toy, juguete. Como le antecede una vocal, simplemente estamos añadiendo una S. Juguetes, toys. Y de la palabra boy, chico, lo mismo. Si antecede una vocal a la Y, entonces simplemente para el plural tenemos que añadir la S. Boys, chicos. Ya no es necesario convertir la Y en I latina y añadir la S. Esto solamente cuando le anteceda una consonante. ¿Alguien tiene alguna duda referente a la tercera regla? ¿Se ha entendido, chicos? La tercera regla. Muy bien. Me alegra que se me entendiendo. Ok. Vamos con la cuarta y con la quinta regla. Estas palabras igual, yo sé que una de estas palabras por lo menos la han escuchado, ¿no? Entonces vamos con la cuarta y con la quinta regla. La cuarta regla, singular nouns y plural nouns. Si los sustantivos terminan en E,
se añade S para pluralizar. Si los sustantivos terminan en E, se añade S para pluralizar. Por ejemplo, aquí tenemos el sustantivo name, que se traduce como nombre. Entonces, para decir nombres, simplemente vamos a añadir la S. Names, names. Tree. Por ejemplo, tenemos el sustantivo árbol. Como ya les había mencionado, solo cuando vemos la doble E vamos a convertir en I. ¿Cómo pronunciaríamos la doble E? Pronunciaríamos como I. Tree. Tree. Entonces, árbol se traduce tree. Ahora, si yo quiero decir árboles, simplemente vamos a añadir la S. Trees. Trees. Como pueden observar, por lo que termina en E, estamos añadiendo la S de manera directa. Para el plural. Se entiende, ¿verdad? Está fácil. Todo sustantivo que termine con la letra E, vamos a añadir la S para su plural, nada más. Vamos con la quinta regla. Si los sustantivos terminan en F o en fe, se reemplaza por ves. Ves. Esta V pequeña. Ves. Si los sustantivos terminan en F o fe, vamos a reemplazar por ves para su plural. Por ejemplo, tenemos el sustantivo en singular vida, que se traduce como life. Entonces termina con F y E. Y como termina en F y E, vamos a añadir las letras B pequeña, E y S para convertirlo en plural. Por ejemplo, la palabra vida en plural sería vidas. En inglés sería life y el plural de vida en inglés sería lives. Por si acaso, aquí hay un error. Esta E es I. Lives. ¿De acuerdo? Lives. Thief, que se traduce como ladrón. Termina con F. Entonces, como termina en F, de igual manera, para su plural de ladrón y querer decir ladrones, vamos a cambiar esta F por ves. B pequeña, E y S. Ves. Thief, thieves. Ladrones. Ahora tenemos la palabra calf, que se traduce como ternero. Como termina con F, de igual manera vamos a sustituir por esa F por ves, que se va a leer como calves y se traduce como terneros. Entonces es simple, ¿verdad? Tenemos que ver los sustantivos cómo terminan y tendríamos que memorizarnos estas reglas para dominar. Que terminen en fe. Si terminan en fe, vamos a sustituir por ves. O si terminan en F, vamos a sustituir por ves. Y la, ¿verdad? El singular nouns y el plural nouns. Ahora, existen excepciones. Por ejemplo, en este caso está terminando con F y con fe. La palabra, por ejemplo, jirafa, ¿no? Giraffe. Se escribe giraffe, pero como
no hace caso a la regla, por esa razón son excepciones. Simplemente estamos añadiendo la S, giraffes. La palabra roof. Cuando veamos la doble O, se lee U, por si acaso, ¿no? La doble O se lee como U, roof. Entonces, como esta es una palabra excepcional, simplemente no está haciendo caso a la regla de sustituir por vez y se está añadiendo de manera directa la S. ¿Cuál es la traducción de roof? Su significado es techo. Pero si yo quiero decir techos, simplemente se va a añadir la S. Ya no se está sustituyendo por vez, sino directamente es roofs, giraffes, wharfs, beliefs. Por ejemplo, belief se traduce como creencia, pero como no está haciendo caso a la regla de cambiar la F por vez, entonces directamente está con la S. Estas 4 palabras son excepcionales, ¿de acuerdo? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Nada más que memorizándonos. No hay otra opción, otra alternativa. Excepto que no sean estas 4 palabras, sí o sí va a seguir la regla de cambiar la letra F y E o la F por vez cuando termine, ¿no? La palabra en esto. Como life por lives. Life que se traduce vida y lives que se traduce como vidas. No sé si está bien, si ha quedado algo más claro. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hay dudas, chicos? ¿Se ha entendido más o menos? ¿Hay que seguir repasando? Muy bien. Estimados estudiantes, comentarles que estamos viendo el tema de la evaluación. Vamos a enviar la cartita de la evaluación el día de mañana. No está confirmado, perdón, el día lunes. No está confirmado, pero ni bien se confirme, yo les aviso, ¿de acuerdo? Si es que nos aceptan. Voy a ver eso. Pero estamos viendo para este fin de semana que viene, para este sábado. ¿Y qué es lo que va a ingresar en la evaluación? El primer módulo. Entonces, la verdad no sé si llevarlo este sábado. Primeramente voy a reunirme con la otra colega, con los representantes de curso y demás, y coordinar la fecha exacta, ¿de acuerdo? Pero estamos viendo que ya va a ser nuestra primera evaluación solamente del primer módulo. Pero les voy a estar comunicando, ¿de acuerdo? Y la práctica les voy a enviar el día lunes, como ya está cerca, para que lo vayan realizando, su práctica. Estamos viendo que sea ponderado, que tengamos como, ya les voy a estar explicando eso más adelante. Primero coordinaré bien, ¿de acuerdo? Pero más o menos por módulo queremos llevar las evaluaciones. Entonces, como ya el primer módulo estaríamos terminando, entonces ya sería bueno dar la primera evaluación. ¿De acuerdo? Eso quería comunicarles que ya está cerca nuestra evaluación y voy a evitar chocar con otro docente. Me imagino que ya están en exámenes también con otros docentes. Entonces, eso también no se preocupen, voy a estar viendo de no chocar. Pero si en el caso fuera este sábado nuestro primer examen, va a haber horarios. Un horario con la otra docente. Por ejemplo, a la le correspondería, si no me equivoco, de 2 a 3:30 o 3 de la tarde y al grupo de la otra docente de 3 a 4. Todo el paralelo daría el examen de manera presencial.
pero voy a coordinar primero, ¿de acuerdo? Pero simplemente les advierto que ya está cerca el examen, porque ya hemos terminado el primer módulo. ¿Hay alguna opinión al respecto? ¿Alguna duda? A mí la verdad, me ayuda mucho su opinión. Que me digan, Lick, no, eso está mal, eso está bien, o tengo este punto de vista. Entonces, siempre va a ser muy bienvenido cualquier situación. Muy bien, ¿qué es 8 y 4? Les indicaré al segundo grupo que vamos a iniciar a las 8 y cuarto, ¿de acuerdo? Enseguida llamo, lista. Ok, llamaré lista y a las personas que se están conectando en este momento, lógicamente no les puedo admitir, ¿no? Tal vez es el otro grupo y demás. Ok, vamos con la Sormamani